Bueno, saludos fanáticos tigreros, final de este maratónico encuentro que culmina un Día de los Inocentes, un 28 de diciembre del año 2019, 6 horas después de haberse iniciado en la ciudad de Maracay. Navegantes del Magallanes obtienen su clasificación en el estadio José Párez Colmenares de Maracay ante un ambientazo, ante una taquilla de 6.258 personas, entiendo superior al último Caracas Magallanes que ocurrió el día 23, de hecho 23 de diciembre. Un juego que ha sido el de mayor, digamos que la taquilla más descarada en la historia de la LVP, ya que se obligó al Magallanes a repetir un juego que debió haber perdido en la mesa, y se sienta por supuesto un precedente lamentable, como todas las decisiones que toma la Liga Venezolana de Béisbol Profesional alrededor de la figura o de la acción de obligarnos a ver a los venezolanos Juegos Caracas Magallanes. Con 6 carreras por 4, Magallanes termina una batalla épica de 20 innings que da para muchísimas frases de Cristóbal Guerra, del mismo Friedman, a quien saludo, quien fue mi compañero al principio del Matador junto a Luis Peña. Mi nombre es Jorge Montenegro y este es el podcast del Matador, buen momento para presentarnos. Y de verdad que bueno, también Balmore a veces intenta ese tipo de frases, ¿no? Que a veces a él le quedan como muy a juro, ¿no? Tigres pierde la serie particular con Magallanes 4-2. El juego lo gana Eli Jiménez en un extenso relevo de 6 entradas. Prácticamente fue una apertura casi de calidad. Permitió 4 hits, 2 boletos, un ponche. Pierde José Mijares ya al borde del agotamiento. Luego 3 innings de labor para un revista corto. Es una salida prácticamente. Permitió 6 hits, 2 carreras limpias, que fueron el jonrón de Navarro, el jugador de Magallanes, que luego de conectar el jonrón fue entrevistado por ABC, el canal que transmitió el partido, y dijo que ya se sentía agotado. Fueron 6 horas 10 minutos de juego. Y salva Bruce Rondón, quien deja su efectividad en 270, su tercer salvado, un hit permitido en un inning de labor, no permitió carreras. Este es el resumen que hizo Héctor para la página de Instagram y que es replicado en Tigreros Oficiales en sus demás plataformas, ¿okay? Tanto Twitter como Facebook. Muy poco que analizar del juego, lo mismo que uno puede, digamos, comentar. En estos partidos generalmente la ofensiva deja muchos hombres dejados en posición anotadora o en base. Por ejemplo, en el caso de Magallanes fueron 13, según el resumen de Quality. En el caso de Tigres fueron 10. Tigres, la apertura de Thiago Da Silva no fue tan buena, permitió 8 hits, le hicieron 3 carreras limpias, pero algunas de esas carreras limpias también entraron precisamente por un relevo fallido de Alexis Tapia, quien para mí era uno de los candidatos para ser ese tercer abridor del equipo Tigres Aragua, que nunca llegó en toda la temporada. Y de resto, el relevo, el picheo aragüeño se mantuvo completamente a la altura. Participó Jan Machico, un gran relevo de 1.1. John Daniel Medina no pudo sacar out, pero también estuvo allí, le entregó un boleto. Belisario también se lanzó un relevo de 2 innings. Wilkin Rodríguez trabajó por 2 entradas. Nesby trabajó una entrada. Y en todo este escenario, Jimmy Yan con un relevo de 2.1. La mejor salida de Jimmy Yan desde que llegó a Venezuela. Guillón también se vio muy efusivo, además, un gran relevo. Y los 3 últimos lanzadores de Tigres fueron zurdos, fueron Guillón, Granados y Mijares, porque ya no quedaba más nadie. Y creo que sería una auténtica falta de respeto de mi parte, culpar a los jugadores de algo. Fue una batalla donde dieron lo mejor de sí, ante un ambientazo en el estadio, ante un equipo de Magallanes que no solo fue un digno rival, también fue un digno vencedor. Pero en líneas generales comentábamos en la página de nuestra cuenta Twitter que esta eliminación de Tigres es una muy mala noticia para la liga, porque más allá de los clichés del periodismo deportivo de Caracas, la realidad en esta temporada fue que el estadio que tuvo no solo la mayor asistencia, sino también el porcentaje de aforo del estadio cubierto fue Maracay. Sí, está bien, las mujeres entraron gratis ayer, pero es que pasó toda la temporada. Toda la temporada tuvo la gerencia de Tigres, la de Magallanes, la de Caracas, la de Bravos, tuvieron que recurrir a cualquier cantidad de promociones porque la gente no fue al estadio, y esa es la realidad. Yo no sé qué va a pasar en enero. En enero va a ser un buen
termómetro porque, bueno, a excepción de Magallanes, los demás equipos van a poder tener a sus grandes ligas. Pero es que eso no va a mejorar la situación, porque realmente el enemigo de la liga venezolana esta temporada fue la inflación, fue el modelo económico. Y lamentablemente tenemos que terminar hablando de política, hermano, porque no hay forma ni manera de que el béisbol siga siendo un bálsamo o un placebo para decirle a la gente que las cosas en el país no están bien, todo lo contrario. El béisbol venezolano esta temporada fue una auténtica tragedia, lo que pudimos ver en esta temporada, y una tragedia de la cual ni los fanáticos ni los peloteros tienen ningún tipo de responsabilidad. O sea, Leones tiene todo en sus manos. Tigres tiene que ganar sus 2 juegos y esperar a ver qué pasa, porque tiene 2 juegos por debajo del equipo que está sexto. Y lo he dicho en varios podcasts, no fueron muchos este año, pero Richard Gómez, si me está escuchando, me va a matar. Pero realmente Caracas no tuvo ninguna intención de luchar esta temporada. Caracas se entregó desde que comenzó la temporada. Caracas dijo, yo no voy a completar mi cupo de importados porque no me interesa, porque no tengo plata, porque tengo que irme con recursos propios, porque no me van a dar Caribe. Y fue una tragedia para el béisbol venezolano y para Caracas y para los fanáticos de Caracas ver esto, y que aún así ese equipo clasifica. Y que después algún gerente del equipo Tigres Aragua en Valencia, comentándole a alguno de nuestros socios o a alguno de nuestros amigos, que es que la liga clasificó Caracas de Magallanes. No, hermano, este juego se tuvo a ley un batazo, muchísimas oportunidades, y el equipo Tigres Aragua no lo dio. Perdimos, y es la realidad, perdimos. Los Tigres no hicieron lo suficiente para ganar y para clasificar. Y es hora que nos quitemos esa venda en los ojos, pensando que la liga está favoreciendo a Caracas y Magallanes, cuando los Tigres de Aragua esta temporada van a quedar por debajo de 20 victorias, van a imponer un récord de menor cantidad de victorias en una temporada. Y ojo, entendemos que esta temporada está corta y que los Tiburones, que están en primer lugar, tienen apenas 24 lauros, pero sigue siendo una marca negativa. Es más, cuando se hace el análisis de cómo estaban estructurados los demás equipos, se decía que Tigres tenía una ventaja por la gran cantidad de jugadores de Tigres que habían perdido estatus de MLB. Y que eso no, pero es que precisamente eso no fue una planificación de la gerencia. Porque si, a ver, vamos, uno analiza lo que es el line-up de Águilas, de Cardenales y de Caribes, y prácticamente no tienen ninguna baja. Ninguna. O sea, Águilas tiene a Alex Romero, tiene al otro tipo, los Caribes tienen a los Arcia, tienen a Balbino Fuenmayor. Ellos estructuraron un equipo para este tipo de béisbol, para este tipo de realidad de béisbol. La República Dominicana desde hace décadas, no ven a un Grande Liga jugando con los Tigres del Licey o con las Águilas del Cibao. Sencillamente el espectáculo tuvo que adaptarse a esa situación. Entonces, si tú le quitas a Tigres Aragua, a los Caballos, a Aguilar, que Aguilar realmente el año pasado no aportó nada, pero es por lo menos la presencia lo hace, a un Carlos Toxi, por ejemplo, a un Hernán Pérez, que estaba muy dispuesto a jugar esta temporada, los Tigres no valen nada. Y esa es la realidad. Es un diagnóstico completamente equivocado, una gerencia necia que intentó llegar de Grandes Ligas a una nómina, simple y llanamente porque, bueno, Aragua, gracias a Dios, produce atletas de alta competencia. Más allá del béisbol, está Dina Castellanos, está el mismo Juan Arango. Sí, pero realmente ese no es nuestro béisbol. Nuestro béisbol son los Alex Romero, son los Joan Pino, son los Wilfredo Ledesma. La cantidad de lanzadores que sacrificó esta gerencia y que en este momento son lanzadores extraordinarios en esta liga y van a tener años de trabajo precisamente porque, bueno, tienen salud y la liga bajó a un nivel gigantesco. Joan Pino tiene efectividad de 2.11. ¿Nosotros a quién dimos por Joan Pino? Yo te digo una cosa, ese cambio se perdió y punto. Ahí no hay ningún tipo de justificación. O sea, me pueden decir que nos traímos a que Carrera llegó por Yosmil Pinto, que terminó siendo un cambio de tablas en teoría. Pero lo que les estoy diciendo es, Tigres perdió muchas piezas, en este caso lanzadores, que en este momento valen muchísimo, sobre todo en esta situación. El caso de Robert Zárate, si bien tiene una efectividad de 5, ayer pichó 1.1 contra Tigres,
y no le hicieron daño. Es más, ponchó a uno. Edgar Ibarra era otro que era de Tigres. Lanzó 2/3, y no solo, los 2/3 del juego. Sacó un tremendo cero de leyenda ponchando a Anthony Concepción y ponchando a Jay Austin. Y esos jugadores eran de los Tigres. ¿Y qué eso tuvo a cambio? Grandes Ligas. Bueno, ahí están los resultados. Ahora, que el próximo año Tigres va a tener que cambiar de estatus si quiere competir, es verdad, y Magallanes también lo va a tener que hacer. Porque los fanáticos no podemos estar en contra del fair play deportivo, de los tipos de regulaciones que puedan existir. No es posible que haya gente que esté relacionada bien con el gobierno regional, o bien con los Tigres, o bien con las alcaldías, y son personas que se la pasan en los canales del gobierno hablando pestes de capitalismo, la cuestión, y tienen a los hijos y a las mujeres en Miami. Y tú les toman fotos saliendo de Macy's con unas bolsas. O sea, por Dios, un nivel de hipocresía tan grande que ha habido en estos años, donde el presidente de los Tigres de Aragua hoy entra porque el presidente anterior, que es su compadre, no quería que le cayeran las sanciones. A ese nivel hemos llegado, hermano. O usted chicha o es limonada, asuma su barranco. Y lamentablemente, claro, hay artificios legales. Por ejemplo, yo no me explico todavía cómo la tele tuya no ha sido sancionada claramente, y los dueños de ese canal, cuando todo el mundo sabe lo que están metidos esa gente. Hablo de los dueños, no de los trabajadores. Los trabajadores son amigos míos, son gente honesta y se están ganando su plata honestamente. Pero esa es la realidad. Y fíjense, el enemigo de esta temporada y el enemigo más grande que tiene no fueron las finales de sanciones. El campeonato se montó igualito. Y hubo empresas privadas que quisieron invertir, incluso a riesgo de tener algún tipo de consecuencia. El caso de Empresas Polar, el caso de todas estas demás empresas que uno sabe que existían antes de que comenzara este desastre, y ojalá sigan existiendo después de que termine. Señores, o sea, se montó el campeonato. El enemigo es la hiperinflación. El enemigo es el modelo económico. El enemigo es que para tú ir a un estadio de béisbol tú tienes que estar dispuesto a gastar 300,000 bolívares. Señores, 3 cervezas son 105,000 bolívares. En Maracay, la cerveza vale 35,000 bolívares. ¿Cómo hace y no solo eso, gente que era abonada a José Pérez Colmenares, amigos míos, ya no están en Venezuela. Ya no están, no van a ir al estadio porque están en Perú, están en Chile. Esto es una debacle económica. Y lamentablemente esta gente que sigue queriendo tener algún tipo de influencia sobre el béisbol, está pasando con el estadio de los Tiburones, en el cual el Tiburón está negado a jugar en ese estadio, porque simplemente se quiere hacer otro circo político en un estadio además que ni siquiera tiene bullpen, que no tiene luces, que no tiene el museo que le prometieron a los Tiburones, que no tiene cancha de bowling que también le prometido, que no tienen centro comercial, que lo que se está haciendo es un parapeto a los coñazos. Esa gente que no sabe montar un negocio, esa gente que monta bodegones para el 0,05% de Venezuela, los que gana más de $1,000 al año, al mes mejor dicho, y que está saturando el mercado de bodegones, y todos van a ir a la quiebra en 3, 4, 5 meses, porque son burbujas económicas, y eso uno lo sabe que está viviendo Venezuela. Esa gente tiene que salir de la gerencia del béisbol y de la gerencia de todo en Venezuela. Esa es la realidad. El país está arruinado, y yo no les digo una cosa, Tigreros, el año pasado a esta fecha tenía 5 patrocinantes, este año tenemos uno solo. A nosotros también nos ha pegado esto y queremos seguir trabajando, pero hermano, tienen que irse a un lado, porque imagínense, si esto fue este desastre este año, yo no quiero saber cómo va a ser la liga el próximo año. Esa es la realidad que estamos aquí viviendo en Venezuela. Y lamentablemente el béisbol no puede seguir siendo un placebo, una especie de pastillita para que la gente sienta que las cosas no están mal. Y de verdad me da dolor, me da rechera terminar haciendo un comentario político, 100% político, cuando en realidad yo debo haber dedicado este podcast a hablar maravillas de los jugadores de los Tigres, que estuvieron 6 horas, 10 minutos echándole bolas para poder tener un día más de clasificación, o llegar al 30, 29-30 con algún tipo de posibilidad clasificatoria. Aquí en Maracay el domingo contra Cardenales, mañana 29. Pero no sé, los humoristas a veces nos agarramos los días los inocentes para decir la verdad. Y Tigreros Oficiales no puede, digamos, comulgar con
con seguir vendiendo el béisbol como una fórmula para que la gente que está pasando hambre siga echando de la culpa a quien no la tiene. Eso es un asunto que yo creo que tenemos que caer con conciencia como país, y nosotros vamos a seguir trabajando, apoyando al equipo. Este año no hicimos ni una sola entrevista en el estadio. De hecho, hubo muy poca presencia de prensa dentro de los estadios por el tema de que los medios de comunicación no tienen transporte. Sin embargo, siguieron imponiendo algunas reglas, como que si esto fuera, no sé, a Alemania, de solicitud de credenciales de prensa y todo lo demás, y al final nadie fue a entrevistar peloteros este año en la temporada. Todo fue una soledad, un escenario deprimente, que solo el amor que tiene el aragüeño por el béisbol y el amor que tiene el aragüeño por los Tigres de Aragua pudo mantener algunos juegos en los cuales uno siguió sintiendo ese cariño y ese respeto y ese apego hacia lo que es el béisbol. El béisbol sigue siendo no solo el deporte rey de los venezolanos, sino que sigue siendo nuestro principal pasatiempo deportivo. Fanáticos, probablemente mañana sea el último episodio del Matador, si los Tigres pierden o Leones ganan, y espero no hacer más comentarios políticos. De verdad que, es más, espero que la próxima temporada no haya necesidad de tocar el tema de la política, que la política no interfiera más en el béisbol venezolano. Nos escuchamos en la próxima oportunidad.